Que no debemos de interpretar ni este pasaje, ni lo que va a seguir hablando después, ni el capítulo 6, de manera aislada o por separados, sino que una de las reglas de la Biblia, de interpretación bíblica, es interpretar los pasajes no solamente en su contexto inmediato del capítulo, sino en su contexto completo de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje? Eso es una de las reglas de interpretación. Entonces, nosotros no podemos interpretar allá Hebreos 6, Hebreos 10, diferente a lo que interpretaríamos cualquier otro pasaje de la Biblia que habla sobre este tema. Ahora, recuerde, el tema central de Hebreo no es la seguridad de la salvación o la caída de la gracia o la pérdida de la salvación. Ese no es el tema de que está hablando aquí el autor de Hebreos. Entonces, una vez que usted tiene eso claro, identificado aquí, usted dice, bueno, ok, vamos a abordarlo, vamos a ver qué es lo que dice literal, ¿verdad? Vamos a verlo con el contexto y vamos a verlo lo otro, porque no se va a contradecir. ¿Ve? Entonces, no tiene por qué haber eso allí. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que una persona que ha recibido el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, en una experiencia genuina de conversión, no cometerá el pecado que Hebreo describe ahí. De deliberadamente, concienzudamente, de manera rebelde, consistente, pecar y ofender a Dios y hacerlo a sabiendas y tratar de pisotear la sangre de Cristo constantemente. ¿Verdad? La Primera de Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que cuando Dios nos hace suyo, nos da una nueva voluntad, escribe su ley en nuestros corazones, como tal ha dicho aquí en Jeremías 31, y que lo ha citado el autor, y el que voluntariamente, como dice el versículo 26 que acabamos de leer anteriormente aquí, sigue en el camino del pecado o regresa a él, pues simplemente mostrará que no es parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque está ofendiendo, llamando anatema al Espíritu Santo, está negando su eficacia en él. Y eso es lo que el autor dice aquí. ¿En qué versículo era que dijimos? El 19, ¿verdad? Sí, lo dice ahí muy claro. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si no es por eso, no. Y eso es cierto. No es entrar. Y otra cosa, claro que para ahí se puede hablar mucho. Tampoco no es entrar al lugar santísimo como quedamos, ¿no? Como Pedro por su casa, ¿verdad? Que entra como quiera. Porque ¿cómo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? ¿Verdad? ¿Se recuerdan ustedes de eso, verdad? Los que han estudiado Éxodo, los que han oído hablar de eso anteriormente, entraba no solamente con todas las vestiduras, eso sí, con la sangre que iba a vertir en la tapa de la propiciación y con la cuerda atada a una pierna, y con el efod y toda la vestimenta con campanitas, haciendo su ritual de purificación haciendo rogativas al Señor de que perdona, o sea, entraba con un espíritu verdaderamente humilde, contristado allí, entraba en función de sacerdote porque había sido elegido y para eso él entraba, pero no entraba como cualquier cosa. Entonces, exacto, por eso eran todas estas medidas también. Pero el punto, si transferimos toda esa santidad y todo ese cuidado a la parte nuestra ahora de privilegio y libertad que Cristo nos ha dado porque rasgó el velo, pero no debemos de perder de vista que sigue siendo el mismo lugar santísimo sagrado que vamos a entrar. ¿Entiende? Vamos a entrar a su misma presencia.
Entonces, cuando usted se inclina en la silla a orar aquí, cuando se inclina en el altar, cuando se inclina en su cuarto, cuando está, donde usted se incline, donde usted tiene su momento de oración, usted está entrando a ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque a ese cuerpo abrió ese velo y usted está ahí. Entonces debemos de entrar con pleno conocimiento, con una conciencia de dónde estamos llegando. Y como dijo Rodrigo, no estamos llegando por nuestros méritos, ni porque seamos buenos, ni porque lo merecemos, sino porque alguien pagó en la cruz del Calvario, abrió ese camino que antes estaba limitado, ese acceso al sumo sacerdote, pero ahora en la gracia Cristo nos los abrió, pero merece una reverencia y un respeto. Entonces, para mí, de ahí solamente sale un estudio, de ahí solamente sale un sermón, lo que usted quiera, que es sumamente importante. No es como cualquier cosa entrar, hay que entrar con mucho respeto. Si no, porque es que en el mundo eclesiástico evangélico nuestro, digo nuestro en contexto general, ¿no? A veces pues se interpreta esta libertad como algo que está tan accesible y no es mentira, está accesible, que es por gracia, no es mentira, es verdad, pero ha tenido un costo enorme porque le costó a Dios su único y unigénito Hijo, para que entonces nosotros por gracia, gratis, por ese don de Dios, entremos, pero tenemos que tener siempre una conciencia de lo que estamos haciendo y del lugar que estamos entrando. Por eso es que el autor de Hebreos se lo dice a ellos allí, ¿verdad? Y le dice, Cristo abrió ese lugar. Y ellos entendían perfectamente esa gráfica. Es más fácil evangelizar y que a uno que es un ateo o alguien que nada, que empiece de cero, que una persona que ya tiene una religión de por años y de esas que son arraigadas. Es muy difícil ese detox, si usamos palabras de hoy en día. Sí, desaprender eso es tan difícil porque, y esa es la batalla, como bien dijo usted, la batalla que ellos estaban enfrentando, que tal vez querían, pero estaban tan atados a aquello que no se desprendían, no se acaban de desprender. Por eso es que dice, sincera, con fe. Y eso vamos a hablar en el capítulo 10 de la fe, que tiene mucha parte de eso que ver con eso.